Bien, estamos en el tercer bloque del programa. Estamos con Guillermo Ferrero, socio del estudio Ferrero Abogados. Guillermo, buenas noches, gracias por estar acá. Antes que nada, buenas noches, David, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes, ¿no? Muchas gracias. Bien, hoy día te hacen una entrevista en el diario de Gestión en el cual hace referencia a la Ley de Promoción de Emisión de Valores Mobiliarios, en el cual básicamente se plantea algunos cambios que han habido respecto a la responsabilidad de los directores respecto a las inversiones que se realizan en las empresas. Cuéntanos primero el marco. ¿Qué cosa pasaba antes o cuál era el marco legal antes? Y para entrar a hablar de los cambios que se han hecho. Encantado, muchas gracias. Antes que nada, quiero contextualizar un poco lo que voy a decir. El cambio de régimen de responsabilidad de directores que ha sido aprobado recientemente atañe básicamente a los directores de sociedades cuyas acciones están inscritas en alguna bolsa de valores o en el registro público de mercado de valores. Es decir, no es un régimen de responsabilidad nuevo, ¿no?, para los directores de cualquier tipo de sociedad anónima. No le aplica a la sociedad anónima cerrada ni a la sociedad anónima regular, sino únicamente a las sociedades cuyas acciones cotizan en la bolsa. ¿Okay? Cuando dices cotizan en la bolsa o están en el mercado de valores, ¿también implica las que emiten bonos pero no tienen acciones? No. Involucra únicamente a las que tienen acciones inscritas, exactamente, ¿no? Entonces, en el año 2011, ¿no?, durante los últimos meses del periodo del presidente García, se aprueba una ley, ¿no?, que modifica el régimen de responsabilidad para directores, ¿no?, erradamente, creo yo, porque establece básicamente lo que se conoce legalmente como responsabilidad objetiva, y voy a explicarlo con un ejemplo concreto para que los televidentes puedan entenderlo. La responsabilidad objetiva implica básicamente lo siguiente. Si, por ejemplo, tenemos el directorio de una sociedad inmobiliaria, ¿no?, que decide comprar, ¿no?, un terreno, y todos sabemos que los precios de los terrenos hoy en día pueden subir y pueden bajar radicalmente. Compra el terreno, digamos, hace 2 años, ¿no?, y lo compra por un valor de 100, y el precio del terreno cae a 80, según el régimen de responsabilidad que acaba de ser derogado, ¿no?, los directores que tomaron esa decisión, ¿no?, serían responsables frente a la sociedad, ¿no?, por esos 20, ¿no?, que habría perdido, la diferencia entre los 100 y los 80, no importando si los directores actuaron diligentemente o si lo hicieron negligentemente. O sea, automáticamente pasaron a ser responsables sin ningún tipo de análisis ni... Exacto. Digamos, investigación respecto a cómo se tomó la decisión. Por ejemplo, ¿no?, para darte algunos ejemplos. No importaba si los directores habían contado con un informe de valorización o con una tasación del terreno que decía el terreno vale 100, ¿no?, las perspectivas hacia futuro es que se mantenga ese valor de los terrenos. No importaba tampoco si es que para tomar la decisión de compra de ese terreno el directorio se basó en informes legales sobre la situación jurídica del terreno, en el sentido de que el terreno se encontraba libre de embargos. No importaba ningún proceso de información o de deliberación en el seno del directorio, bastaba con que existiese el daño a la sociedad para que los directores tuviesen que ser pasibles de responsabilidad frente a la sociedad. Y la responsabilidad de los directores es personal, con sus bienes propios, solidaria entre todos ellos, es decir, todos responden, ¿no? Claro, si uno no llega a cubrir, otro tiene que compensar lo que... Ilimitada, exactamente. ¿No? Ahora, ese daño a la sociedad, ¿cómo se medía? Es decir, ¿eso implicaba que una empresa entrase en un proceso de quiebra, por ejemplo? No necesariamente. Bastaba que por la toma de una sola decisión, o sea, una mala inversión, una mala compra del terreno, ¿no?, que hubiese generado pérdidas a la sociedad, por esa sola mala compra, ¿no?, ya la misma sociedad o los accionistas de la sociedad podían iniciar acciones de responsabilidad contra los directores. A lo que voy es, si una empresa había tomado una decisión errada, pero financieramente seguía bien el camino, una sola decisión de inversión errada implicaba que podía, o sea, como una posibilidad o como una obligación que los accionistas iniciaran un proceso de acción judicial contra los directores. Es muy buena tu pregunta. Desgraciadamente la norma derogada, ¿no?, hacía referencia únicamente a las transacciones o la transacción que le genera una pérdida a la sociedad. Es decir, la sociedad en su conjunto, como tú bien dices, podía estar arrojando utilidades, pero si tomaron una mala decisión de inversión y esa mala decisión de inversión le generó pérdidas a la sociedad,
ya la misma sociedad o los accionistas podían demandar a los directores para que resarzan el daño causado o indemnicen el daño causado a la sociedad. Claro, es importante tal vez aclarar que cuando hablamos de sociedad estamos hablando de la sociedad empresarial, de la sociedad de la empresa, de la empresa. Ok, entonces no estaba definido específicamente, digamos, se dejaba la cancha abierta para que se pudiese acusar a un directorio en cualquier caso. ¿Y qué pasaba en escenarios como este? Por naturaleza, los directores de este tipo de sociedades tienen intereses distintos a los intereses de los accionistas. ¿Por qué? Porque en las sociedades con accionariado difundido, las sociedades que tienen cierta dispersión en el número de accionistas, que son las que cotizan en la bolsa, los accionistas no son necesariamente los directores, ¿no es cierto? No obstante, los accionistas, cuando se toma una decisión acertada por los directores, gozan ilimitadamente de las utilidades que esa decisión pueda generar. Pero si la decisión es mala, los accionistas responden únicamente hasta por el valor de lo que han aportado. En el caso de los directores es exactamente lo opuesto. Los directores, si toman una buena decisión, perciben su dieta, que normalmente es una retribución fija, y si toman una mala decisión, por el contrario, podían ser responsables con sus bienes personales, con su casa, con su carro. Entonces, ¿y cuál era la lógica de esta norma cuando se promulgó? O sea, ¿cuál era el sustento técnico? La lógica era bien graciosa, por decirlo menos. Cuando uno leía la exposición de motivos, en buena cuenta se decía que el Perú tenía que incrementar su posición en el ranking de Doing Business a nivel global, y que uno de los ítems que se evalúan para mejorar en el ranking de Doing Business es qué nivel de protección al accionista minoritario o al inversionista es el que cada legislación le da. Y según el legislador en su oportunidad consideró que al permitir al accionista poder demandar directamente al director por decisiones que le causaran daño a la sociedad, eso protegía de mejor forma al accionista, cuando es exactamente lo contrario. Porque si tú tienes un accionista que tiene una espada de Damocles encima del director diciéndole, ojo, si tomas esa decisión y me genera pérdida, yo te puedo demandar o te puedo denunciar. ¿Qué pasa con situaciones como esa? Que los directores no quieren tomar decisiones. Claro, y en otros países ese tipo de normas no existen. Digamos, ese tipo de responsabilidad sobre los directorios. Yo he revisado bastante este tema, y no he encontrado en ninguna otra jurisdicción un sistema de responsabilidad objetiva como el que estoy comentando, responsabilidad directa u objetiva, como el que existía hasta hace unos pocos días, en que ha sido modificado ese régimen de responsabilidad. ¿Cuál es, tenemos 1 minuto 20, a ver, vamos a ir en 2 tramos. ¿Cuál es el cambio que propone esta norma? ¿Qué se ha modificado? Básicamente lo que propone la norma es, primero, hace que los directores de este tipo de sociedades sean responsables frente a la sociedad únicamente cuando han actuado con negligencia grave o con dolo. Te pongo un ejemplo muy rápido de negligencia grave. Quien actúa con negligencia grave es un directorio que hace la compra del terreno sin contar con el informe de valorización o con la tasación, o sin haber pedido un estudio legal, un estudio de títulos sobre la situación del terreno y no haber detectado, por ejemplo, que había un embargo sobre el terreno. Ese directorio actúa con negligencia grave. Y el directorio que actúa con dolo es, por ejemplo, el directorio que está coludido con el vendedor, paga un sobreprecio para poder cobrar después al vendedor una comisión derivada de la venta. Es decir, hay una intención de defraudar a la compañía. Y bien, vamos a la pausa con la franja electoral y regresamos.